Espiritualidad es el título de un escrito que les presento a continuación. Les cuento que he venido buscando respuesta a una pregunta que me ha tenido intrigado desde hace muchos años y se tratan de qué es la espiritualidad. Para mí, pensaba que era una fuerza vital que le pertenecía no solamente a mí, sino que sus fronteras estaban mucho más allá. Pero fui entendiendo también que nacimos y crecimos en un ambiente donde las preguntas de la curiosidad humana, del qué, por qué, cuándo, quién y por qué, no podían tener respuesta porque una fuerza religiosa se había apropiado del atributo de la espiritualidad y lo había convertido en el dogma fundamental de su doctrina como verdad absoluta. Sin embargo, la duda me seguía flotando en la cabeza sin poder hallar respuesta satisfactoria. Fue por casualidad que encontré una definición interesante del investigador mexicano Luis Enrique Ortiz Gutiérrez, quien se ha ocupado de explorar el intrincado camino de la ciencia y que, sobreponiéndose al despotismo ilustrado, ha formulado lo siguiente, abre comillas: la espiritualidad es el atributo esencial de todos los seres en el universo y no algo exclusivo del ser humano, en contraste con la cosmovisión moderna, cierra comillas. Entonces se me ocurre pensar, si todos los seres en el universo tienen ese atributo, cada uno a su nivel, entonces la espiritualidad nació con el primer átomo elemental que hizo su aparición hace unos 13.770 millones de años, cuando se dio el chispazo del Big Bang y que dio origen al universo, y no a algo reciente ni exclusivo de la religión o de la especie humana. Así que allí debió comenzar la asombrosa aventura de la evolución, donde de lo simple va desenvolviendo un inmenso despertar a la variedad y a la complejidad, con la aparición de la materia, el espacio y el tiempo, y que a la vez sirve para organizar con precisión la fecundidad de la estabilidad de los átomos, moléculas, cuerpos, planetas, galaxias y el cosmos, regulados por el equilibrio, la armonía, la gravedad, el electromagnetismo y la interacción. Todas estas premisas evolucionarían a la complejidad para facilitar la formación maravillosa de las células de la vida y las neuronas de la autoconciencia humana. Esto sugiere que el atributo de la espiritualidad pertenece a
todos los seres del universo, que se manifiesta como impulsos, como anhelos de crecimiento y de exploración, sobreponiéndose al statu quo, especialmente en los seres humanos que tenemos esas mismas raíces. Entonces la espiritualidad es aquel aspecto de nuestra existencia que explora las energías que nos rodean y que nos atraviesan, revelándonos las profundas conexiones que hay entre todas las cosas. Si tenemos capacidad y asombro, no es sino imaginarnos la exacta precisión con que funciona el átomo y su microuniverso de partículas, y que es a la vez el componente básico de la arquitectura del cosmos, fenómeno extraordinario que se parece cada vez más a nuestro complejo y dinámico sistema nervioso y a una gran mente en expansión. Lo que debemos conocer aquí, en el planeta Tierra, donde habitamos, es el despertar del atributo de la espiritualidad que ha evolucionado para hacerse más complejo y dar un salto espectacular, creando las primeras manifestaciones del árbol de la vida, que se materializan en unos 9 millones de especies que comprenden bosques, praderas, animales, de los cuales tuvimos el privilegio de evolucionar como humanos y tomar conciencia de lo que somos al ser parte de todo lo que nos rodea. En este contexto, el origen y desarrollo de la ciencia ha sido una verdadera odisea para sus pioneros, ya que por sus hallazgos, para dar luz a lo incomprendido, han tenido que pagar costos muy altos como la Inquisición, el destierro, la persecución y el ostracismo por cuenta de los poseedores de verdades absolutas, entre comillas. Gracias al científico Charles Darwin, se creó el nuevo paradigma de la evolución con su magistral obra, entre paréntesis, El origen y la evolución de las especies, publicado el 24 de noviembre de 1859, donde recopiló invaluables descubrimientos que se consolidaron como una poderosa corriente de la literatura científica para aglutinar a los investigadores e impulsar a la humanidad hacia adelante. No obstante las enormes fuerzas que se aferran al statu quo. Se deduce de toda esta argumentación científica que el antropocentrismo, o sea, la idea de que el ser humano ha sido creado para ser amo y señor de todas las cosas, debe ser desmontado porque nos está llevando a la extinción por el menosprecio con que estamos tratando la casa donde vivimos. Reflexión. Si uno se detiene un momento a imaginar cómo y por qué funciona un átomo, una molécula, un cuerpo, un planeta, una estrella, el cosmos, la luz, el aire, el agua, la vida, los árboles,
los frutos, los animalitos y su mayor expresión, el ser humano, cada uno en su propia personalidad, tendremos que admitir que todo, desde lo micro hasta lo macro, es un organismo altamente organizado, dinámico, mutante, entrelazado y en evolución hacia la complejidad, movido por el atributo de la espiritualidad que nació desde el primer momento. Las nuevas ciencias de la astrofísica, las teorías cuánticas y la biología evolutiva parecen desentrañar poco a poco muchas incógnitas sobre esta poderosa corriente que se está abriendo paso para bien de la libertad de pensamiento y la razón que le asiste a la ciencia como herramienta para el progreso humano. Vamos a ver.